Hola, bienvenidos y bienvenidas a Epílogo. Me llamo Frida y en esta ocasión les quiero platicar sobre este libro que se llama Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, publicado por Páginas de Espuma y Libros UNAM. Pues los editores Socorro Venegas y Juan Casamayor decidieron sacar este libro en la pandemia. Es un libro que fue publicado en 2020 y había visto como que mucho revuelo en redes, sobre todo en Instagram, acerca de esta colección, porque en realidad, o sea, esta es una antología de cuentistas, pero es parte de una colección mucho más amplia, donde vienen novelas también de otras autoras. Fue una de mis primeras lecturas de este año y quería platicarles un poco acerca de qué me pareció, qué opiné al respecto y pues en general del libro. El prólogo de este libro nos habla sobre la invisibilización de las escritoras en el canon literario. Nos habla sobre cómo el canon está perpetuamente incompleto porque se ignoró completamente la escritura de las mujeres por mucho tiempo. Y en el caso particular de América Latina, pues tenemos una producción enorme de cuento, de novela, de ensayo, escrita por mujeres que en su momento o no se publicaba o se publicaba con poco tiraje y no de ninguna manera se les promocionaba ni se les publicitaba como algunos escritores hombres. Entonces, Vindictas es justo esta iniciativa que lo que intenta es dar paso a la luz y revelar a estas autoras que de otra manera están en el olvido. O sea, lo que quieren es rescatarlas del olvido del canon literario, básicamente. Y pensándolo es como, no solamente es una alienación literaria por el hecho de ser mujeres, sino que además, en el caso particular de Vindictas, de esta antología, es una alienación por ser cuentistas también, porque el cuento no es tan vendido ni tan reproducido como la novela, a pesar de que la región de América Latina es riquísima en cuento. A pesar de eso, por alguna razón, no tiene el impacto que tienen las novelas muchas veces. El impacto me refiero como a el impacto en la industria editorial, no porque no sean buenos, al contrario. Y tenían una tercer como que línea de alienación, la cual es que eran latinoamericanas. Entonces nosotros como lectores y como lectoras nos hemos perdido de conocer a estas autoras y nos hemos perdido de su escritura y de su trabajo. Y eso no únicamente es visibilizar el trabajo de ellas, sino que a nosotros como lectores y como lectoras nos limitan el poder tener acceso a estas historias, lo cual me da muchísimo coraje. Y si ven mi episodio, el primero que hice de la mentira que es la literatura universal, ahí comparto un poco de mi frustración al respecto de lo que llamamos canon literario o literatura universal, porque es tremendamente frustrante que nos hayan negado todas estas historias y toda esta riqueza que existe en la literatura, y todo por prejuicios estúpidos, la verdad, no hay otra palabra. Entonces, entrando a este libro, son 20 cuentistas, es una representante por cada uno de los países hispanohablantes de América Latina, es decir, nos incluyen, por ejemplo, las Guyanas, nos incluye Surinam, nos incluye Jamaica, se incluyen únicamente aquellos países de América Latina cuyo lenguaje predominante es el español, y todas son de la Latinoamérica del siglo XX. Eso es muy importante porque este libro venía con esta cinta que ya está un poco mordida por mi perro, pero dice: es el momento de cuestionar que hemos leído el mejor cuento del siglo XX. Y cuando ves esa afirmación tan certera y tan audaz, inevitablemente te llama la atención, ¿no? Y dices, ah, caray. Es un poco como ese meme de, no sé si lo han visto, lo voy a poner por aquí, 50 cosas que no sabías de X caricatura. Y es como, ¿cómo no voy a saber? Un poco esto es así, o sea, ¿cómo no voy a saber cuál es el mejor cuento del siglo XX, ¿no? Latinoamericano. Y es una frase que provoca investigar esta otra parte, esta otra mitad de la literatura que no conocemos. Y me parece eso muy audaz y muy interesante de explorar. Yo no conocía ninguna de las 20 autoras que vienen en esta antología, y por no conocida me refiero a que nunca las había leído. Y de escuchar, únicamente había escuchado a María Luisa Puga, y eso porque es mexicana, y a Maribel Moreno. Tengo como que una idea de que alguna vez escuché algo de ella, pero ni siquiera logro como que recordar bien de qué acerca de ella. Entonces, pues, obviamente
fue una decepción muy grande para mí no haber conocido a ninguna de esas autoras previamente. Cuestión que pienso arreglar en un futuro muy cercano, porque muchas de ellas me sorprendieron muy gratamente y muchas de ellas ya las tengo como que en mi lista de autoras que tengo que revisitar o buscar más de su trabajo, porque me encantó la forma en la que escriben, porque me gustaron mucho sus historias, porque me parecieron muy envolventes. Y algo que en el prólogo Socorro, que es la editora, algo que cuenta y que me causó muchísimo conflicto, es que dice que al mismo tiempo que había un boom latinoamericano y una prevalencia por buscar autores latinoamericanos a nivel internacional, al mismo tiempo que eso ocurría, estaba ocurriendo todo este silencio impuesto hacia las autoras que generacional y narrativamente pertenecían al boom. Entonces, pues sí me hace cuestionarme cosas que damos por hecho, como que autores pertenecen al boom latinoamericano. Creo que hay muchísimos nombres faltantes en el canon y pues a nosotros como lectores y lectoras lo que nos corresponde es exigir leer y buscar leer este tipo de autoras, sobre todo, que han sido invisibilizadas. Entonces, sí es un esfuerzo adicional que lamentablemente tenemos que hacer y que no está tan al alcance, pero creo que vale la pena hacer este esfuerzo por rescatar ese tipo de literatura y con Vindictas, o sea, en realidad está, o sea, ese tipo de rescate ya lo están haciendo ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos corresponde es leer esos cuentos, dialogarlos, pasarlos, compartirlos, divulgarlos. Ahora, ¿de qué van los cuentos de Vindictas? Los cuentos hablan de muerte, de maternidad, del cuerpo, de la pérdida, de la salud mental, de los espacios domésticos, de la intimidad, de lo que significa reconocerse a una misma, de pertenecerse a una misma. Hablan sobre el derecho a decidir. Y hay algo que me sorprendió muchísimo, que es que hay cuentos tan actuales que podrían haber sido escritos el año pasado o este año. Y da rabia pensar que de cuando ellas lo escribieron ahora hay muchas cosas que no han cambiado. Hay muchas cosas que no se han movido un ápice. Y hay otras cosas que afortunadamente son diferentes o comienzan a ser diferentes. Pero híjole, es que hay cosas tan iguales. Es muy contemporáneo. Son luchas que lamentablemente no es algo que ya se haya superado, no es algo caduco y creo que es algo que todavía tenemos que estar dialogando. Yo a este libro le di 3.5 o 4 estrellas porque hubo algunos cuentos que me encantaron, que les voy a contar ahorita como que el top de los cuentos que más me gustaron. Entonces les voy a contar de 4 cuentos específicos. Encontré los cuentos en internet, están digamos que en libre distribución. Les dejo los links por si quieren checarlo. Entonces, el primer cuento del que les quiero hablar se llama Barlovento y es de Marvel Moreno, que es colombiana. Y este cuento es de los que va directito a mi lista de top cuentos 2021, directito, y eso que lo leí en enero, imagínense qué tan bueno está. Este cuento nos habla de los prejuicios y de sacudirse esas ridiculeces con las que a veces cargamos socialmente y de las que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que traemos. Este cuento tiene también un tema racial muy claro y que atraviesa y es un tema transversal a todo el cuento. Y algo que me gusta de este cuento es que vemos el crecimiento de la protagonista de manera casi tajante. Vemos cómo era, o sea, una diferencia enorme de cómo empieza el cuento y cómo termina. En esta historia conocemos a Isabel, que es una chava que es muy ordenada, tiene todo bajo control, es muy intensa con su familia, les exige muchísimo, es muy mandoncita. Y a su familia, por ejemplo, le asusta incluso comunicarle cuando algunas cosas salen mal, porque saben que va a reaccionar terrible, ¿no? Ella es como que la que toma las decisiones, a la que consultan cuando hay algo muy relevante que discutir. Y ella, a pesar de ser tan joven, tiene una característica muy peculiar, que es el hecho de que es muy conservadora. Y con esto me refiero a que es católica y cree, por ejemplo, en la pureza del matrimonio como institución, cree en las buenas costumbres, cree que la familia debe ser conformada de cierta manera y debe comportarse de cierta forma. Digo que peculiarmente es así porque normalmente son los jóvenes quienes cuestionan el status quo y quienes son un poco más liberales, y las generaciones más grandes son quienes son más conservadores. Y en este caso es un poco al revés. Isabel, además de que Isabel
ha viajado y vivía en París, ha estudiado. A pesar de eso tiene esta carga muy fuerte como tradicional en su mente y en sus valores, y se rige con eso casi que a rajatabla. Ella regresa al pueblo de donde es. Regresa por 2 razones. Por un lado, porque se va a casar con su novio, y por el otro, porque su abuela, a quien amaba y admiraba y la tenía en un pedestal, falleció. Entonces, pues ella viene al funeral y luego, pues el plan es como que realizar la ceremonia de la boda. Sin embargo, el nudo de la historia comienza cuando ella, por cuestiones de los diálogos y de cómo se van comportando su familia, empieza a sospechar que el cuerpo de su abuela no está en el féretro el día del funeral. Y en efecto, no está el cuerpo, y le cuentan una historia comiquísima, muy, muy chistosa, de qué le pasó al cuerpo de la abuela. Y pues le dicen, pero pues ya, o sea, vamos a continuar y vamos a tener el funeral y, o sea, como que el servicio, y luego pues ya vamos a ver lo de tu boda. Y ella se empeña y dice, claro que no, aquí no va a ocurrir nada, incluso mi boda, hasta que tengamos un servicio apropiado como merece mi abuela y hasta que el cuerpo de la abuela esté donde tiene que estar. Y entonces lo que hace es que va a buscar el cuerpo de la abuela, y a partir de ahí nos vamos descubriendo un poco más de su mentalidad, y también va cambiando a partir de las cosas que va viviendo en esta búsqueda de su abuela. La forma en la que describen los paisajes y las personas se me hizo y me gustó muchísimo eso, pero al mismo tiempo tienen este toque ridículo y chistoso, pero que completamente te lo crees que suceda en un país latinoamericano, y yo soy fan de eso, entonces me encantó. El siguiente cuento del que les quiero hablar se llama Reunión, de Hilda Holst. Ella es una escritora de Ecuador, y en este cuento, que es cortísimo, creo que tiene como 3 o 4 páginas, lo que vemos es que una mujer exuda un olor particular, pero únicamente ocurre cuando se enfrenta a los hombres. Y o sea, aquí lo que vemos es que va a una reunión con su esposo, y los hombres se van como que a platicar de un lado y las mujeres de otro lado, y ella se para y decide ir a platicar con los hombres. Y entonces todos la ven así como, ¿qué te pasa, no? Y entonces ella se atreve a dar su opinión, y todos se quedan así como, ¿esta tipa qué le pasa, no? Y el cuento habla como de cómo empieza su piel empieza a oler de una manera muy particular, que no les voy a spoilear. Y en otra ocasión, al estar hablando con un sujeto que le intenta hacer mansplain, empieza otra vez como que a surgir de ella este olor. Y me gusta que esta autora haya hablado del tema de los olores, porque creo que no es habitual que eso suceda. Y creo que el mensaje que intenta dar este autor es súper fuerte, porque de alguna manera intenta decir que una mujer se va haciendo espacio por cualquier medio necesario, y el olor es como una metáfora de la importancia, y pareciera decir que se tenga que incomodar quien se tenga que incomodar, pero yo de aquí no me muevo porque este espacio yo me lo gané, este espacio me lo hice yo, me lo creé, y si sus narices no lo pueden tolerar, ahí está la puerta. Entonces, creo que de alguna forma el olor también está ahí para ahuyentar a quienes no deberían estar ahí, por machistas básicamente. No sé si me expliqué bien con este cuento, es un poco difícil porque es tan corto que es un poco difícil expresarles de qué va sin spoilearlo. Y bueno, el siguiente cuento es Una perfecta desconocida, de Mercedes Gordillo, que es una escritora de Nicaragua. Híjole, este cuento me provocó una incomodidad enorme, porque al leerlo se me desbloqueó en el cerebro este nuevo miedo a que me suceda lo que le pasó a la protagonista. Este cuento nos habla de la identidad, de la pertenencia que sentimos con nosotras mismas, y un poco también habla de reconocerse. El cuento va de una mujer oficinista que atiende el teléfono, pasa cartas, etc. Y decide marcar al teléfono de su empleada para recordarle que tiene que recoger un vestido, y cuál va siendo su sorpresa, que del otro lado del auricular le contesta ella misma. Y entonces ella va a su casa a averiguar quién es, por qué habla como ella, por qué dice que se llama como ella. Y pues hasta ahí lo dejo para causar intriga. Está muy interesante, y también es un cuento cortísimo, creo que tiene como 4 o 5 páginas máximo.
Y pues el último cuento del que les quiero hablar ahorita se llama Soledad en la sangre y es de Marta Brunet, que es chilena. En este cuento acompañamos a una protagonista que está casada con un hombre nefasto, un machito, y este cuento nos retrata la realidad que viven muchas mujeres, no solo en este país, sino a lo largo de toda la región. La protagonista comienza un negocio de ropa, empieza como a hacer tejidos y los vende en el pueblo. Va ganando dinero y como él al principio le dijo, es que tú tienes que hacer algo porque yo pues no te voy a mantener, tú tienes que comprarte tus cosas, entonces aquí tienes dinero para pues a ver qué negocio haces, ¿no? Y ella le dice, pues igual y puedo vender dulce. Y él, no, a ver, yo no te voy a estar llevando al pueblo cada rato, entonces tiene que ser algo que puedas llevar una vez al mes. Y entonces de ahí sale lo del tejido. Y como empieza a irle muy bien al negocio, él le cobra lo que le prestó para empezar su negocio. Y le empieza a pedir que ponga para la casa, que hace falta esto, lo otro. Y ella va ahorrando un poco para darse un gusto que quería desde hace muchísimo y que es su anhelo de comprarse un fonógrafo, porque le encanta la música. Incluso vienen ahí como que algunas escenas de los recuerdos asociados que tiene a la música y como la felicidad que sentía en esos recuerdos. Y cuando por fin se compra el fonógrafo, es algo que es lo único que ella posee, es lo único que es suyo de verdad. El fonógrafo se vuelve como una especie de espacio para ella, o sea, su escapatoria, su rincón de salida, su salvación a esta vida que lleva. Y el sujeto ni siquiera la deja escuchar a gusto. Tiene 2 discos para el fonógrafo. Cuando fueron a comprarlos, uno lo escogió ella y como ya se estaba tardando mucho en escoger el otro, el tipo fue de, ya rápido ya vámonos. Y no le gustó, obviamente, la música que él escogió así al azar. Y ni siquiera la dejaba escuchar como que cuando ella quería, sino que a las 10 u 11 de la noche que él se iba a dormir, le decía, puedes poner tu fonógrafo pero súper bajito para que no me despiertes. Y eran esos momentos en la noche, justo antes de dormir, que ella tenía esta libertad y podía disponer de este espacio, que la música era como esta barrera para ella. Y un día, en una negociación que está su esposo y otro sujeto, en una negociación por unas tierras, al esposo se le ocurre comentar como para amenizar la situación y que el negocio salga bien, le dice, oye, ¿por qué no podemos el fonógrafo? Mi esposa tiene un fonógrafo, vamos a poner un poco de música. Y el otro cuate, sí, venga el fonógrafo. Y ella empieza como que a distraerlos, a servirles alcohol, a servirles comida, para distraerlos y que se les olvide lo del fonógrafo, porque es su fonógrafo, es lo único que tiene y no lo quiere compartir con nadie porque no tendría por qué. Y hasta eso se lo quieren quitar, ¿no? Y hasta ahí voy a dejar como que la trama de esta historia porque se desenvuelve de una manera muy interesante y muy intensa también. Es un cuento que nos habla de resistir y de defender lo que es nuestro. Y eso aplica no solamente para objetos, sino para espacios y para momentos. Y nos habla también de apreciar la vida en general, porque trae ahí un tema muy importante sobre los momentos positivos que tienes o sea, un poco balancear, ¿no? Contra los momentos negativos. Y a pesar de lo dura que puede ser la vida, cómo encuentras alivio en ciertas cosas, en ciertos espacios, en ciertas personas. Algo también que quería decir de este cuento es que el lenguaje que usa esta mujer es súper bonito. O sea, las combinaciones de palabras que logra para narrar esta historia me gustaron muchísimo. Evoca unas imágenes muy interesantes y muy vívidas. Por ejemplo, usa frases como atrapar la risa o le hurgaba la uña al llanto. Y eso a mí me gustó muchísimo, como que hacía que las escenas sonaran muchísimo más intensas. No me encantaron todos los cuentos, eso sí tengo que decirlo. No amé todos los cuentos. Yo creo que además de estos que les conté, me gustaron muchísimo quizá otros 2 más y fuera de eso algunos me parecieron buenos y hubo un par que no me gustaron. Creo que es muy difícil que a una persona le gusten muchísimo todos los cuentos de una antología, pero creo que lo que tiene esta antología también es que sí dialogan bastante los cuentos y sí hay una línea muy clara que va hilando los cuentos y eso me parece muy interesante también. Y finalmente algo que también debo decir de este libro es que tiene unas imágenes increíbles, tiene unas ilustraciones muy bellas que creo que como póster estarían increíbles y además hay un hilo hay una narrativa y un hilo entre las mismas imágenes, lo cual también está muy interesante. Y pues eso es todo lo que quería contarles. Cuéntenme si ustedes ya lo leyeron, si sí, qué les pareció, lo piensan leer, conocían a estas autoras, si sí conocían alguna de las que
les mencioné, por favor, recomiéndenme cuentos o libros o novelas de ellas. Encantará leer más de ellas. Y pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.